Cuando hay comunicación entre dos personas, hay terreno abonado para la formación de opinión pública. Las opiniones son mensajes con múltiples respuestas. La opinión pública es un criterio en el cual el hombre juzga sus actos y el de los demás. Esta llega a ser tan importante que el Estado muchas veces ha intentado socavarla. Para entender un poco mejor la opinión pública, vámonos a la historia con Maquiavelo y John Locke. Pero ¿por qué entender la opinión pública con estos dos exponentes y los fenómenos en los que incidieron? Esto se debe a que la opinión pública es prácticamente un producto de la Ilustración. ¿Pero qué entendemos por ilustración? La Ilustración la podemos ver en acontecimientos muy importantes como el liberalismo con John Locke y el Renacimiento italiano con Maquiavelo. Lo común en estos dos grandes hechos es que se le dio un estado cognitivo mayor al hombre, es decir, tenía mayor autonomía y ya no se centraban en el teocentrismo que tradicionalmente habíamos visto como Dios en un todo, sino que el hombre ya empezaba a propiciar sus ideas, a generar su voz, a entenderse por sí mismo y entender su entorno. Es así como el concepto de opinión pública emerge con más fuerza, dando también lugar a palabras e ideas muy importantes en la sociedad como el pueblo y lo público. Entendiendo el origen de la opinión pública, iniciemos con uno de sus grandes expositores, uno de los primeros que empezó a entender este fenómeno. Les hablo del gran Maquiavelo. El gran Maquiavelo desplegó toda su participación en el Renacimiento italiano. Recordemos que a finales de la Edad Media, Roma había vivido su máximo esplendor durante el antiguo Imperio Romano, pero se había convertido en una ciudad pobre y en ruinas. Sin embargo, gracias al comercio de los productos procedentes de las rutas de las sedas, la ciudad-estado fueron enriqueciéndose. Si hablamos de lo cultural, huyendo de la invasión otomana y a través de Constantinopla, el norte de Italia recibió a grandes filósofos, científicos y matemáticos del mundo árabe procedentes de Egipto y de Oriente, quienes trajeron consigo innumerables textos griegos que pusieron a disposición de los italianos. El término renacimiento hace referencia al verbo renacer, pero ¿qué es lo que renace? Entendamos así que después de casi 10 siglos de mentalidad cerrada, centrada en refugiarse en Dios como remedio para todos los males de la época, enfermedades, hambre, muerte, la humanidad estaba cansada de vivir de esa manera, así que volvió su mirada hacia los ideales de la cultura clásica, sí, esos mismos, de Grecia y Roma, como modelos de perfección. Entendamos que Grecia fue la cuna de la democracia y de la filosofía, era el mejor maestro, y la visión teocéntrica del mundo caracterizada de la Edad Media se transforma en una visión antropocéntrica, el hombre, la persona como medida de todas las cosas. El Renacimiento cambia esta concepción eclesiástica, ahora el hombre es el centro. Los sectores civiles comienzan a ganar influencia tanto en política como en la economía, el arte o en la cultura. La filosofía política durante el Renacimiento estuvo estrechamente relacionada con la crisis religiosa surgida de la Reforma Protestante, el auge de la burguesía en las ciudades y el pensamiento renacentista. Es importante recordar que en este periodo también tomó lugar la invención de la imprenta de Gutenberg, y aunque al principio no se empezó a tomar o a desplegar para la difusión de noticias, sí fue el inicio para que las personas pudieran acceder mayormente a los textos, lo que dio lugar a hitos importantes como la Reforma Protestante en cabeza de Lutero. Maquiavelo registró y transmitió crudamente la nueva realidad. Percibía claramente que los príncipes bien podían negarse a cumplir la palabra dada, si eso implicaba un peligro para un Estado. Sentenciaba que los príncipes que desearan hacer grandes cosas debían aprender a engañar y simular. El espíritu de la diplomacia renacentista sublimado en el príncipe. Pero ¿cómo toma importancia la opinión pública a través del pensamiento de Maquiavelo? Les cuento que él fue uno de los primeros en empezar a analizar la vinculación que el pueblo tenía con su Estado, y esto lo hizo a través de su filosofía, que pudo tener con esa experiencia diplomática tan importante en Florencia. Nicolás Maquiavelo
determinado por el contexto de la construcción del Estado moderno en el siglo XVII, impulsó la cuestión del carácter absoluto del Estado frente a la religión, que había regado con sangre de luchas civiles las tierras europeas. En su obra El Príncipe establece las características de un buen gobernante y cómo éste debe comportarse para aspirar a ser el mejor, mediante la astucia, la inteligencia o el pragmatismo. Otro postulado que encierra su gran ideal es que no es la providencia sino los hombres, libres y responsables, colaboradores de esa providencia, quienes hacen la historia y forjan su propio destino individual y colectivo. De esta manera vemos cómo Maquiavelo trató de describir una forma de estado permanente y estable, plasmando las instrucciones necesarias para obtener el poder y conservarlo. Siguiendo las lecciones de estos grandes exponentes, pasemos al liberalismo clásico con John Locke. Locke reconoce que los hombres no nacen sujetos a ningún poder, pues por la ley de la recta razón, los hijos no nacen súbditos de ningún país y de ningún gobierno. Un estado de absoluta licencia no consiste en que cada uno pueda hacer lo que le venga en gana, pues el hombre tiene una ley natural que lo gobierna y que obliga a todo el mundo. Locke es claro en este punto. Cuando un grupo de hombres ha llegado a un consenso para formar una comunidad o gobierno, se incorporan en el acto al cuerpo político que conforman ellos mismos, en el que la mayoría adquiere el derecho de actuar y decidir por los demás. John identificó 3 leyes generales que gobiernan la conducta humana: la ley divina, la ley civil y la ley de la opinión. Más que considerar la opinión como una forma de conocimiento, el sentido de Locke se enfocaba hacia una aprobación o censura social, una opinión como una manera informal de condonar o condenar. Además, si hablamos de sus puntos de vista políticos, en 1661 sostenía que la función del Estado era velar por el orden y la tranquilidad, pues estaba convencido de que la mayor amenaza a la sociedad provenía de la masa ingobernable. Sin embargo, Locke se convirtió en el filósofo liberal de los derechos inalienables y el derecho a la rebelión, el derecho a la resistencia, y a esta cuando el gobierno no cumple con los fines que se le han encomendado. Locke también se interroga acerca del gran problema que en todas las épocas ha agitado a la humanidad: ¿quién debe ejercer el poder? El argumento de Locke en contra de Filmer apunta fundamentalmente a no considerar al Estado como una creación de Dios, sino como una unión política consensuada y realizada a partir de hombres libres e iguales. En estos postulados podemos entender que se destaca la razón como una herramienta para llegar al conocimiento y así descubrir lo que el mundo tiene para mostrar. Es así como vemos que tanto Maquiavelo como Locke fueron 2 hombres que estuvieron dispuestos a analizar su estado, a analizar las estructuras de poder y sobre todo a darle una voz al pueblo, cuál era su oportunidad en esa sociedad, qué debían de hacer ante el fenómeno que estaban viviendo. Claramente fueron hitos importantes para lo que destacó en su historia próxima.